Hola a todos, vamos a hablar sobre un concepto muy importante que tiene que ver con las cuestiones de la posmodernidad y vamos a tomar un autor que se llama Zygmunt Bauman. Este autor es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco que nació en el año 1925 y murió hace muy poco, en el año 2017. Eh, y nos trae varias cuestiones para pensar y repensar aspectos referidos a la posmodernidad. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar las teorías sociológicas de la posmodernidad, ¿sí? Recordando que la posmodernidad es la que actualmente estamos transitando, es característica de todo lo que tiene que ver después de la Revolución Francesa del siglo XVIII, ¿sí? Y trae connotaciones importantes para pensar el aquí y el ahora. Eh, en principio podemos hablar que dentro de la posmodernidad Bauman nos plantea que hay una diversidad de instituciones, no hay una institución eje central que lleva adelante las prácticas de las personas, sino que hay una diversidad de instituciones que han creado y han formado nuevas formas de pensar y entender el mundo en el cual estamos transitando. Eso por un lado. Después, por otro lado, otra cuestión que me parece importante mencionar y tener en cuenta es que las condiciones de la liberación teórica, es decir, no hay un solo paradigma para poder entender la posmodernidad, no hay una sola forma, una sola visión para entender el mundo contemporáneo, sino que hay, de acuerdo a la escuela sociológica, hablando o pensando desde el lugar de Bauman, de acuerdo al lugar donde esté pensando, de acuerdo al etos, de acuerdo a la cultura del lugar, del pueblo, va a hacer que yo como persona piense de una forma o de otra forma. Es decir, la liberación teórica se da en relación al paradigma en el cual yo esté justamente parado. Eso por un lado. Después por otro lado, otra de las cuestiones que me parece importante, que nos lleva a pensar este autor, es todo lo vinculado a los principales dogmas de la teoría de la posmodernidad, ¿no? Cuando uno habla de dogma, habla de cuestiones que sí o sí se dan y que además de darse, de alguna u otra forma intervienen de forma sincrónica, es decir, al mismo tiempo, o asincrónica a través del tiempo. Y uno de los dogmas que el autor habla es lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? La condición de la posmodernidad del ambiente, y el ambiente lo da a entender como un sistema complejo, el ambiente que justamente lleva a ver cuestiones en relación a la razón y en relación a la cuestión sociológica que hace que en un determinado lugar se piense de una forma o de otra forma. Eso es el primer dogma. Además de esto, otra de las cuestiones, de las condiciones de la posmodernidad, es que este ambiente es complejo, pero no mecánico, es decir, es algo dinámico que se va modificando a lo largo del tiempo. Por otro lado, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es todo lo referido a la autonomía, es decir, que cada uno de nosotros como sujetos de derechos, de poder pensar, de poder reflexionar, no estamos limitados a lo que está establecido, sino que justamente que aquello que está establecido, es decir, lo que está instituido, tenemos derecho a poder debatirlo, a poder confrontarlo, a poder repensarlo, cosa que en otra época, más precisamente en la Edad Media, no se podía hacer.
Otro de los dogmas está vinculado en relación a las acciones, ¿sí? En relaciones a las acciones que cada persona puede asumir, que cada persona puede darse en búsqueda de esa conducta observable y manifestable a lo largo del tiempo. Y acá introduce un concepto muy importante que es la heurística, ¿sí? Que la heurística está vinculada justamente con esas cuestiones que hacen que se puedan repensar y ver de acuerdo a la situación o a la problemática que se dé en determinado momento. Otra de las cuestiones relacionadas a los dogmas es lo que tiene que ver con el concepto de sujeto, ¿no? Ese sujeto que está sujetado, que tiene una identidad particular, porque ¿dónde está sujetado ese sujeto? En una identidad. Y esa identidad se va construyendo de acuerdo a las características del lugar donde se va encontrando la persona y donde va transitando. Otra de las cuestiones referidas a los dogmas es lo que tiene que ver con la acumulatividad y la continuidad. ¿De qué cosa? De eso que va armando o que va proyectando el ser humano en relación a los vínculos y en relación a las cuestiones que se van dando. Y acá entra justamente una cuestión importante que es la palabra del culto y a su vez podemos vincularlo con la tradición, que es justamente la que mantiene viva la identidad de determinado lugar o determinado pueblo. Otra de las cuestiones del dogma es todo lo vinculado al proceso de autoestablecimiento. ¿Sí? El autoestablecimiento está vinculado justamente con las cuestiones simbólicas, las cuestiones de pertenencia de determinado pueblo, de determinado lugar, que hace justamente que sea ese y que no sea otro. Por ejemplo, si nosotros nos vamos pensando en un lugar cerca de San Antonio de Areco, tiene una determinada cultura, una determinada identidad que hace que sea, por ejemplo, San Antonio de Areco un lugar gauchesco, un lugar de tradición, un lugar donde se recuerde cuestiones que se dan en la Argentina y que no necesariamente en otro lugar se dan de esa determinada manera. Otro de los dogmas, otra de las cuestiones en las cuales hay que tener en cuenta, que no hay que dejar pasar, y poder saber es la accesibilidad de las prendas simbólicas. Y el símbolo, ¿sí? Yo hace un ratito le estuve nombrando la cuestión del símbolo. El símbolo es lo que hace que una cosa sea esa y no sea otra. Eh, y en esta cuestión del dogma podemos observar que la accesibilidad de las prendas, de los símbolos, hace repensar y constituye algo muy importante en todo lo referido a la cuestión de historicidad de determinado lugar. Y el último dogma que plantea Bauman en estas cuestiones, podemos hablar de la accesibilidad de las prendas y en relación a esto podemos decir que va a variar de acuerdo al sujeto y de acuerdo al concepto de otredad y al concepto de libertad que piense cada sujeto, ¿sí? Como nombra Bauman, en relación a lo que es cotidiano para sí mismo. Eso en relación a los dogmas. Después, por otro lado, habla de las políticas posmodernistas, que dentro de las políticas los que nombra y lo que da a entender justamente es que estas cuestiones, estas políticas hacen repensar al ser humano en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, de diferentes maneras, en las cuales transita o hace transitar, por decirlo de alguna manera, cuestiones que van a llevar adelante eh, lo que nombra él, las desigualdades y la redistribución, ¿sí? Es decir, que
desde la época posmoderna se debería dar una redistribución de todo lo que tiene que ver con el ser humano y con las clases sociales. Y habla de diferentes tipos de política, ¿sí? En realidad habla de eh, varias cuestiones referidas a la política, más específicamente habla de cuatro cuestiones referidas a la política que hacen pensar que el poder que se ejerce como un hecho político nos lleve a posicionar de una o de otra manera. Y después por otro lado, y no algo menor, nombra la ética postmodernista, ¿no? Recuerden ustedes que la ética es una rama de la filosofía que analiza la conducta de cada uno como ser humano, y en esa conducta que analiza cada uno como ser humano, lleva a repensar y a pensar la moral individual y particular de cada uno. Y podemos decir que el pluralismo desde el punto de vista de la ética, desde la modernidad de cada uno, hace que se vayan modificando las conductas. Y después, por otro lado, lo que hace el autor en este apartado es terminar hablando de un concepto de la sociología en el contexto posmoderno, y lo que va a plantear acá y lo que va a decir justamente es que el ser humano dentro de la sociedad posmoderna, al ser un ser sociable por naturaleza, tiene que repensarse en conjunto y en relación con el otro. Recordando todos que una de las características de nosotros como ser humano es que somos seres sociables por naturaleza. Bueno, hasta acá el video. Espero que se haya entendido y cualquier cosa leo los comentarios.